El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en Anunciación TV, en una emisión más desde la República Mexicana para compartir con ustedes al doctor Carlos Díaz, filósofo personalista, anarquista y profesor, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático también de todos los países a los que va con frecuencia. A México viene 2 veces al año durante 3 meses en cada ocasión y nos encanta escucharlo, aprender de él, ir pues haciendo vínculos entre unos y otros que le hemos escuchado porque sabemos que algo ha quedado en común en nuestros corazones y que podemos entonces hacer algo mejor por México de lo que estamos haciendo. En este momento el tema será la educación. Así que, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, alumna. Gracias. Carlos, ¿qué es un maestro, un profesor? ¿Cómo debería ser? Pues es muy sencillo. No es maestro cualquiera. Es una vocación. Hay profesiones que se pueden ejercer sin vocación. Pero hay vocaciones que solo se pueden ejercer profesionalmente. Yo creo que allí, en esto lleva toda la razón Lutero, cuando remarcaba que la palabra Beruf es lo mismo, significa lo mismo vocación que profesión. Entonces, la auténtica Beruf, vocación, profesión, pues una de ellas es el maestro. Se dice que hay 3 grandes Beruf, 3 grandes vocaciones, profesiones. Adivino, el médico, muy bien, el religioso, muy bien, y el maestro. Pues ya está, vámonos que ya está hecha la entrevista. ¡Qué bonito! Sí, es que es cierto, en esos 3 casos es definitivo, claro. Sí, entonces, ¿en qué se diferencia la vocación del maestro respecto de la vocación religiosa y la médica? En la función nada más, en la actividad. Exactamente, sí. En la actividad. Aunque también, por otra parte, las 3 actividades se solapan un poco, porque ¿acaso no es educar bien ayudar a sanar el alma? Sí, por supuesto. Como el médico sana el cuerpo y también el alma. ¿O acaso no es la educación la voluntad de eternizar el instante de una forma definitiva, es decir, de abrirle al hombre más allá de sí mismo? ¿No es acaso una forma de fundamentar su identidad personal? Sí, claro. Pues eso. Entonces hay un poco de sacerdocio y un poco de medicina en todo maestro que se precie. ¿Y qué hacemos con los maestros que no se precian? Pues en esto como en todo. Aunque yo pienso que en el magisterio, en la medicina y en el sacerdocio hay más cantidad o mayor intensidad vocacional que en la mayoría de las demás profesiones, que también tienen, por ejemplo como la tuya, una dimensión de magisterio, una dimensión de sanación y una dimensión de espiritualización, por lo que a ti se te pueda llamar maestra del periodismo o misionera periodística. O misionera periodística. Sí, sí. Pues o sea, es que quien haga con pasión cumpliendo estas 3 funciones, ¿sí? De sanación, de educación y de pues como un caminar, acompañar a caminar hacia Dios, ¿no? Bueno, desde la religión que sea. Entonces, hay mucha gente que tiene estas dimensiones y hay mucha gente que no las tiene, que está ahí porque aprobar magisterio es facilito, incluso hasta hereditario, según lo era en México hasta hace poco, podía heredarse, ¿verdad? Qué aberración, sí. Con este sindicato corrupto de la hipercorrupta el Baester Gordillo. Bueno, entonces
hay también maestros que no tienen 3 dimensiones, sanatoria, pedagógica, teocéntrica, porque les falta creer en Dios. Pues también el maestro, si no cree en Dios, no cree en Dios, pero por lo menos que crea en el hombre. Entonces, bienvenidos los maestros que no creen en Dios, porque yo estoy tranquilo, para mí Dios cree en ellos. Así que bueno, pues si ellos deciden no creer, son libres, hermanos en plan de igualdad. Con tal de que crean en el hombre. Sí, bueno. Porque si trabajan solo por dinero, aunque no vayan a dar clases en los días que les corresponde. Hace falta ser muy torpe para trabajar por dinero en el magisterio, porque tampoco te vas a enriquecer. La quincena te va a llegar con cierta escasez, ¿eh? De manera que hace falta ser un inútil total, meterse en el magisterio solo por dinero, ¿sí? Pero bueno, abundan también estos últimos, ¿no? Yo conozco en México maestros que llegan borrachos a clase o que no pisan la clase durante días. Eso ya es el colmo de la degradación, pero ya sabes que en las mejores profesiones se dan también las mayores degradaciones, por aquello de corruptio optimi pessima. Lo óptimo cuando se corrompe es pésimo. De ahí que tenga tantas luces y tantas sombras la escuela, es una cosa impresionante. Porque además, el maestro que tenga vocación no puede contentarse con no estudiar, punto número 1. Tiene que estudiar. Y estudiar es una cosa que a nadie nos gusta, o casi nadie. Yo eso lo constato en mi súper larguísima experiencia de docente, ¿eh? En mis ya no sé cuántos años de maestro he encontrado a un 2 o 3% de los maestros a los que les gusta estudiar. El resto no les gusta. Vamos, ni siquiera a los que les gusta sin esfuerzo, aunque es un gusto con mucho esfuerzo, porque de verdad tienes que estudiar también lo que no te gusta, porque si estudias solo lo que te gusta, eres mal maestro. Entonces, todos estos esfuerzos por estudiar a la gente no le gusta y no lo hacen. Leen novelas, dicen, no, yo leo mucho, pero ¿eso qué tiene que ver con enseñar? Ahí hay un gravísimo error. No es maestro el que lee mucho. Yo puedo leer novelas de Robin Hood o de Agatha Christie o de lo que se me pegue, pero estudiar para darlo a los demás exige un esfuerzo, exige un rigor, exige hasta una repugnancia, porque hay temas que te repugnan por lo que sea, no te gustan, y tienes que meter la cabeza ahí, en ese hoyo, ¿no? Entonces, con frecuencia hay un montón de malentendidos, un chorro de malentendidos. Este es uno de ellos. No, es que yo sí leo. Y primero, ¿qué lee? Segundo, ¿con qué fin lee? Sí, porque si es puro placer, pues tampoco. Bueno, pues yo, por ejemplo, es que hay que elegir. Yo no puedo leer cosas por placer, muy pocas. O sea, si vieras la cantidad de cosas que leo, y sin embargo, la cantidad de cosas que no leo, aunque me gustan más que muchas veces las que leo. O sea, no es verdad que uno, el currículum del buen maestro no lo elige el maestro. Lo elige la necesidad de enseñar a los niños en aquello que a los niños les van a necesitar y se deben instruir. Ahora, claro, hay bibliotecas y ahí podían acudir los profesores, también hay internet y hay un montón de títulos ya subidos a internet, en fin, no hay pretexto para decir no tengo dinero para capacitarme, ¿no? Para estar en primera línea sí es necesario, porque, por ejemplo, para ser un investigador, que bueno, los maestros se nutren de los investigadores, repiten lo que los investigadores dicen, ¿no? Sí. Para ser un investigador sí hace falta, porque por ejemplo, los libros que van saliendo en otros idiomas, si tú no sabes los idiomas no los puedes leer. Claro. Y tienes que esperar a que otro lo traduzca. Y leer un libro traducido es leer un libro deformado. Entonces, hay muchas cosas que hay que distinguir entre la lectura de primer nivel y de urgencia, que hay que leer en sus idiomas,
para cuya lectura, por ejemplo, de un libro, hace falta décadas de lecturas. Entonces, no puedo yo llegar delante de la teoría de la relatividad restringida y decir, a ver si lo entiendo aquí. No, porque eso de Einstein parece que exige mucha formación físico-matemática, ¿no? Entonces, o sea, el que llega, lee y entiende, superficial. Estas cosas no se suelen decir, no se suele desmenuzar, ¿no? Entonces, de verdad, como dice el Eclesiastés, quien añade ciencia añade también dolor, añade también cansancio. Es un mal rollo tener que estudiar. A la gente, por tanto, no me extrañe que no le guste. Y no me extrañe que repitan y repitan. Claro, cuando el alimento es de un primer paladar, pero cuando te tienes que comer un segundo paladar de lo que ha deglutido el primer paladar y así sucesivamente, al final es basura. Ahora, ¿los sistemas educativos dependen de la realidad de los maestros de cada país? Por ejemplo, en México están promoviendo educar en competencias, entonces que cada niño se desarrolle en aquello que para lo cual es hábil, ¿no? Me alegro que me hagas esta pregunta. Sí, es que sospecho que es la incompetencia de los profesores lo que hace suponer al gobierno que mejor los niños muestren sus competencias, no lo sé. ¿Sabes lo que pasa? He estado en 2 o 3 congresos internacionales de estos y me he peleado con todo el mundo, no siendo mi voluntad. Porque tal y como se lleva a cabo en México y en España, porque estos programas de las competencias vienen de la UNESCO. O sea, esto no depende del maestro mexicano, ni de la SEP. No depende de eso. Depende de los centros neurálgicos, de los think tanks, de esos lugares donde se distribuye la ideología para todo el mundo, que son los mismos centros de poder de los ricos de todo el mundo. Eso habría que verlo y estudiar, hacer un análisis comparativo de los textos que se dan en España, en Francia, en Alemania, en México, en Colombia, para ver que todos responden a una generación a partir de estos lugares, la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, en segundo lugar, ¿qué le interesa al capitalismo, Unión Europea y Estados Unidos? ¿Qué le interesa? ¿Qué tipo de educando busca? Pues que sean utilizados por el sistema, que sirvan al sistema. Es decir, un utilitarismo bestial, que sean exactamente, aunque sean ingenieros, mano de obra, que no piensen, que vayan directamente a la competencia, que sean auténticos sabios y a la vez idiotas. Especialistas en algo. Especialistas en algo e idiotas en todo. Los alemanes tienen esta palabra Fachidiot, idiota especializado. Entonces, tú imagínate que de aquí, de este proyecto escolar, desaparece todo planteamiento teórico. En primer lugar, fuera planteamiento teórico. Aquí lo que interesa es que se produzcan más barriles de petróleo a menor costo, que está muy bien, pero solo eso. Entonces despotencian al obrero de su condición, al estudiante, a todos de su condición de personas, y lo reducen a cosas. Esa es la primera cosa que se busca. Después, ¿competentes para qué? Hay que preguntar, esto de las competencias, ¿para qué? ¿Para que todo siga igual? ¿Para que seamos ciudadanos acríticos? ¿Para que siga habiendo el mismo salario mínimo interprofesional? ¿Para que digamos viva México sin saber que no es lo mismo el México de los ricos que el México de los pobres? ¿Que uno es el México y otro el anti-México? ¿Y que no basta con gritar para engañar viva México, como si tuviéramos un México común? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin que busca la educación? No te lo dice el sistema de competencias. Tercero,
un sistema de competencias que solo es un sistema de competencias es un sistema incompetente. Incompetente. Porque la sola competencia no se sustenta sin un para qué y sin un quién al que se le ha de hacer competente. Entonces, habría que agregar antropología filosófica desde primaria. Exacto. No creo que en la escuela, desgraciadamente no creo en la escuela, hoy en general. ¿No crees en la escuela? ¿Hoy tal como se lleva en la escuela? No, mira el gran fracaso escolar. ¿Y qué opinas de las escuelas familiares, donde los papás dicen, mis hijos no van al sistema educativo? Y en cualquier país ha pasado, en Colombia, en Argentina, en México. Merece un pobre concepto también. Sí. Los papás no son maestros, a menos que sean maestros. Y si son maestros, que llevan a sus hijos a sus escuelas y se socialicen con los demás. Los papás tienen una desviación típica enorme por ser papás. Es decir, es un regalo ser papá, pero también es un problema, en cuanto que todos queremos solo lo que nos parece útil para nuestros hijos. También nosotros tenemos los papás antiojeras. Con frecuencia llegan papás a pegar a los maestros o armarles allí la Marín Morena. Sí. Entonces, es mejor una escuela de profesores que una escuela de padres. Los padres te dan su sistema especial de escolaridad siendo padres, pero los maestros tienen el suyo siendo maestros. Ni el padre es padre y maestro, a no ser que coincidan, como en mi caso, que mi padre, y además mi madre también fue madre y maestra. Ni los padres son maestros, ni los maestros padres. Entonces mala la idea de sacar a tus hijos del sistema educativo. Porque además en el sistema educativo de los papás actuales no se da una enseñanza crítica. Quieren que su hijo sea médico, ¿por qué? O lo que sea, abogado, en fin, una profesión brillante que dé dinero sobre todo y prestigio social. Vamos, tú conoces muchos papás que digan, yo quiero que mi hijo sea un auténtico servidor social, de verdad, directamente, no indirectamente, aunque no gane nada. Bueno, yo estoy harto de oír, pues que fui 13 años profesor de secundaria, que no son pocos, además los mejores de mi vida, no he tenido años que más me haya gustado la enseñanza. ¿Profesor de secundaria? 13 años. ¿Siendo doctor en filosofía? Sí, y además catedrático de secundaria. ¿Y lo hacías por gusto? No, lo hacía porque yo me veía que esa era mi vocación. Fíjate qué bonito. Es que la gente sí, porque es raro, ¿no? Un doctor ya no quiere estar con jovencitos y sin embargo tú no has perdido el vínculo con los jóvenes. Ni con los jóvenes, ni creo que con los pobres. Ahora, muy bien. Es distinto, ¿no? Bueno, entonces yo te digo que cuando estaba yo en secundaria, los papás, si tú les decías, su hijo es inteligentísimo, una maravilla, en matemáticas, el mejor de la clase. De momento les veías que se inflaban y que al salir ya no cabían por la puerta, orgullosos. Pero si tú le decías a un padre, ¿qué espíritu de solidaridad tiene su hijo? Es una maravilla, sociable, cooperativo, y qué buena música, qué sentido del movimiento, del ritmo, de la plasticidad, de los colores. Ahora eso sí es un desastre en matemáticas, a ningún padre le gustaba. Hay un montón de prejuicios en la sociedad que se trasladan sin darse cuenta, así que entran osmóticamente como por una membrana en la docencia. Sí, claro, tú quieres un hijo con buenas notas, aunque no sea feliz, aunque no tenga carácter, no tenga voluntad, no tenga personalidad, no se sienta seguro de sí mismo, no se sepa relacionar y es un fracaso. Pero tú muy orgulloso presumiendo que saca puro 10. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Continuamos con Carlos Díaz y Carlos, ¿cuál es el sistema que tú propondrías si no es el de competencias? Vamos a ver, esto está en función de una cierta coherencia entre la filosofía, la teología y todo. Es decir, si yo fuera coherente como personalista comunitario, ¿qué metodología tendría que seguir? La del personalismo comunitario. Sí, ¿y cómo sería? Yo no puedo ser personalista comunitario y luego ser solamente piagetano, solamente montessoriano, o solamente skinneriano, o pavloviano. No. Yo integro, en la medida en que sean integrables, las técnicas de enseñanza, pero de las distintas ideologías que se pueden ver en una historia de la pedagogía, desde Sócrates. Por ejemplo, yo utilizo mucho el método socrático, o sea, de interpelación, a ver, entre todos nos reímos, lloramos. Y desde los pequeñitos. Sí, claro. Es decir, hay muchas formas de hacer en un aula agradable, inteligible y profundizable un concepto. Pero la filosofía de eso, para mí, solo puede ser la del reconocimiento de que toda persona es digna y de que cuanto más digna sea, más comunitaria también ha de ser, más justa, más igual y más fraterna. Entonces, esto te parecerá que es poco, pero, por ejemplo, esto significa que no puedes prescindir de un análisis crítico de la realidad, porque en la realidad todo el mundo, entre comillas, hasta los países más corruptos, hablan en favor de la persona en teoría y en la práctica no. Luego tú tienes que decir, ustedes están hablando de esto, y sin embargo dicen que el proyecto antropológico es ser totalmente palacio. Sí. Vamos a ver. Y están interrumpiendo los procesos humanos en los que los profesores pretenden acompañar a sus alumnos. Pero los profesores no pretenden eso. Los profesores no saben nada de personalismo comunitario en general. No han elaborado una filosofía. Por ejemplo, en todo aula tiene que haber también una convicción ideológica. Por ejemplo, si yo soy tomista, seguidor de Santo Tomás, no es lo mismo que si soy leninista, seguidor de Lenin. Y no es lo mismo si soy funcionalista que si soy estructuralista, etcétera. Entonces, yo no veo a la gente que estudie personalismo comunitario. Bueno, yo tengo que decir, no porque me crea el dios de los dioses, Zeus olímpico. Siempre digo que soy un pobre ignorante y bien lo sé yo, aunque la gente no me crea a veces. Pero eso no impide que haya que estudiar muchísimo para ver, cuando decimos hombre, ¿qué queremos decir? Cuando decimos persona, ¿qué estamos diciendo? ¿Para qué estamos utilizando esa palabra, no? Desde el pensamiento del personalismo comunitario, ¿para qué tendría que estudiar un ser humano? No tendría que ser, esto es para ser persona, nada más. Ser persona no es ser un mal profesional, al revés. Sino que un buen profesional solo puede ser un profesional bueno. Y un profesional bueno solo puede ser un buen profesional. Por ejemplo, hay algunos lugares donde se enseña humanismo. Sí, pero tan flojo, tan retórico, tan sin sustancia, hay que ser bueno, pero mire usted... Pero, ¿y para qué, no? Dígame algo más, ¿no? Sí. ¿Con qué compromete eso? ¿Qué significa ser bueno? ¿Tú crees que los capitalistas piensan que lo suyo es bueno? Claro, ellos piensan que lo suyo ellos piensan que lo suyo es bueno. Y no hacen nada bien, ¿no? Bueno, entonces no basta con una profesión de fe, es decir, es que hay que tener buena voluntad, no meterse con nada y ser buen papá. Bueno, pues ese tipo de educación yo la rechazo. Porque no se puede ser buen papá si no se busca para los hijos de los demás lo que se busca para los hijos propios. Por eso es personalismo comunitario. Y yo para eso, a pesar de mi ignorancia, yo estudio 10 horas diarias. ¿Por qué? Porque ahí tengo que aprender
¿qué dice Vygotsky de la estructura educativa? Claro, y si no he leído a Leontiev, ni a Vygotsky, ni a Piaget, ni a tantos otros, es que voy a ser un profesional mediocre o sectario, normalmente mediocre y sectario. Entonces, yo educo para ser persona, para que esa es la máxima dignidad, no hay otra más grande, ¿eh? Y ser persona conlleva estudiar mucho por ser un buen profesionista. Ahora, para alcanzar grados académicos se estudian muchos años y luego hay algunas hipótesis de que esto se decidió que así fuera. Sí. No obstante que en otras épocas bastaban 4 o 6 años para ser un sabio. Y mucho más cultos que hoy en día con tantas especialidades, ¿no? Eres muy preciso y puntual en el dedo gordo del pie, pero ya no sabes nada de todo. No me hables del dedo gordo del pie, que estos días me viene molestando. Bueno, entonces, dicen que el sistema capitalista propuso extender y extender y postergar y postergar y postergar el día de poder contratarse ya como un profesional y reducir pues la excusa para no contratarte. Si no eres licenciado, no te doy trabajo. Si no tienes maestría, no te doy trabajo. Si no tienes doctorado, no te doy trabajo. De manera que era solamente porque ellos ya preveían que iba a haber cada vez menos fuentes de empleo y entonces iban haciendo a la gente alcanzar más edad cronológica. Al capitalismo lo que es del capitalismo y al anticapitalismo lo que es del anticapitalismo. Este discurso que tú estás utilizando es un discurso de los perezosos. Pero es que eso han dicho. ¿Han dicho? Han dicho que es... Claro que lo han dicho, pero es que son perezosos los que han dicho eso. Mira, si tú necesitas que te hagan un trasplante de córnea, ¿qué vas a buscar? ¿Un aficionado, un estudiante, un licenciado, un doctor? El que más sepa. Un experto, claro. El que más sepa es el que más ha estudiado. Sí, claro. Y el que más ha estudiado va a estar estudiando toda su vida. Pero entonces no es un pretexto para el capitalismo, para que el capitalismo se justifique que no... Por ahí no. Es más, a mí me parece muy poco lo que se exige y lo que se estudia para obtener un título. Me da vergüenza. ¿Eh? Yo cuando oigo la palabra licenciado o doctor me echo a temblar. De verdad. Entonces, cuanto más estudie, mejor. Si además es infinita las pruebas. Claro, pero se puede ser autodidacta. No. En los países pobres, ¿no? Con círculos de lectura, Mira, mejor un libro que ninguno. Mejor la heterodidaxia que la autodidacta, que la autodidaxia, ¿eh? O sea, porque somos relacionales, yo y tú. Si somos relacionales antropológicamente, como dice el personalismo comunitario, yo tengo que aprender de ti, tú de mí y de otros y de otros. Cuanto más relaciones, mejores. La autodidaxia es para la gente que no puede, que no tiene un otro que le enseñe. Además, ¿qué autodidaxia? Pero eso tiene sus días contados. El autodidacta... Como eran antes, cuando no existía más que licenciatura, no había ni maestrías ni doctorados. Es decir, no es mejor el doctor que el licenciado muchas veces, pero en general, cuanto más años estudie, mejor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. En lo que sí lleva razón los críticos del capitalismo en este terreno, es en que ha llevado a una dirección unilateral el estudio. Por ejemplo, especialista en ojos, ya es lo único que sabe. Entonces, no es un hombre, tiene diríamos así, la ojología, un brazo muy largo, y la antropología sí, que es un muñoncito. Ese tipo de artistas unidireccionales o docentes unidireccionales, o bueno, aquel libro tan famoso de Marcuse, El hombre unidimensional, eso es lo que sí fomenta el capitalismo. Y eso es lo que no puede ser. La tempranísima división entre ciencias y letras que yo en España padecí a los 14 años, donde a los 14 ya debíamos decidir si éramos de letras o de ciencias, eso es una bestialidad que siempre me resentiré de la misma. O sea, yo soy un ignorante en todo lo que no es mi faj, aunque dentro de él he procurado abrirme, pero que va, o sea, hay que tener en cuenta muchas veces que cuando le decimos, mira, ¿qué médico tan ignorante solo sabe medicina? Y ellos nos podrían decir,
¿Qué filósofo tan ignorante no sabe nada de medicina? O sea que hay un vicio incluso de los que nos consideramos humanistas, en sentido lato, que consiste en creer que con ser humanista ya vale para todo. No, señor. Esa sinergia de los dos brazos, eso es lo que daría un profesor competente, que podría llevar su competencia en el orden del desarrollo personalista y comunitario. Entendida como capacidad, su como competencia. Lo acabo de ¿No? Y hoy en día este sistema de competencias se está transmitiendo como un reto para cada alumno que va a entrar en competencia con otros o va a especializarse en algo. ¿Cómo es que Vamos a ver, en competencia estamos, porque tú estás aquí porque has desplazado a otro que aspiraba a esto. No creo. Al periodismo altruista no creas que está muy peleado. Bueno, ya me estás poniendo dificultades en los ejemplos. Sí. A ver. No, sí te entiendo. Yo como profesor, tanto de secundaria como de universidad, he tenido que hacer lo que se llaman oposiciones. Que significa que, por lo que haya sido, para probar yo, otros han suspendido. La vida es así. Y eso no está mal. Sí. Lo malo estaría en que luego a mí me pagaran 30 veces más que a los otros, o etcétera. Los privilegios ya serían mal, pero la vida es competitiva y hay que enseñar para competir, no contra el otro, como nos enseña el capitalismo, sino para competir, competire. Eso quiere decir competir, competire, pedir juntos, aportar juntos, porque ya ves que hasta las palabras el capitalismo nos las roba. Sí. Competir significa fastidiar al otro. Sí, fíjate, y es todo lo contrario. Competir, claro. Entonces nos pedimos unos a otros lo que los otros y nos aportamos. Es decir, si tú me pides y yo no te puedo aportar nada, mal negocio. Entonces, en la vida es así, un sumatorio de esfuerzos, de energía, que a veces chocan, no pasa nada. Por ejemplo, ¿cómo se construye la ciencia? Pues por la lucha de las teorías. O sea, no es lo mismo el sistema de Ptolomeo que el de Copérnico, que el de Newton, que el de Einstein, o que los de que siguen después. No es lo mismo. Entonces, la vida está bien que se supere en ese terreno, ¿no? Bien. Ahora, que no se supere porque el dedo de madrazo te nombra al dedazo. O sea, eso no es competir, eso es hacer todo lo contrario de lo que debe hacerse, y que debe ser que los competentes puedan crecer y hacer crecer. Y para eso hay que estudiar toda la vida, etcétera. Dime, etimología sería una buena idea enseñar desde pequeños, porque cuando hablamos con más especificidad, como tú hablas, entendemos mejor las cosas. Cuando las cosas son nombradas tal cual, como corresponde nombrarlas, híjole, se crea una riqueza interior enorme. Pues enorme, y no hay nada más bello que eso, ¿no? El conocimiento. Y entonces amas tanto lo que sabes, lo que conoces, que ahí está una riqueza muy grande, de manera que nada te atrae más que eso, ni el dinero, ni el narcotráfico, ni el poder político. O sea, si la gente fuera realmente, si fuéramos realmente cultos, estaríamos mejor situados en la vida. Yo digo, y sostengo siempre, que el que conoce lenguas clásicas es el único que puede hablar lenguas modernas. Porque venimos de los clásicos, venimos del latín, venimos del griego. Y eso, cuando hablamos con precisión etimológica, definimos con exactitud intelectiva, con rigor. Entonces, es lo contrario. No, eso son lenguas muertas. Tú sí que estás muerto, payaso, cuando dices eso. No hay nada más vivo que las lenguas muertas que generan las vivas. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, decía Espronceda. Entonces, si no hacemos más que un idioma único a lo que se tiende, el inglés, pues nos entenderemos bien y cada vez bien superficialmente, y cada vez necesitaremos más palabras inglesas,
más palabras inglesas. Habrá que inventarlas, ¿no? Para poder. Entonces, hay un montón de palabras referirnos. que se pueden inventar con el écimon, con la etimología, con la raíz nuestra, ¿no? Y que el inglés haga lo mismo con sus raíces sajonas, no pasa nada, todo va bien, pero no se debe de desvirtuar. Desvirtuar, por cierto, significa perder fuerza. Vir es fuerza. Entonces, no se puede enriquecer un lenguaje universal desvirtuando o empobreciendo los lenguajes particulares. Así que cuanto más idiomas sepas, muchísimo mejor. Pero no simplemente por tontería o por pedantería académica, todo lo contrario, por exigencia epistemológica, por orden, claridad y rigor. A ver, entonces yo pero además porque hay una gran riqueza y una gran belleza en eso. Y entonces te digo, si nuestra pasión, la de todos, fuera, si se trata de tener más conocimiento, en lugar de tener bienes materiales. Ah, claro. Es decir, los bienes materiales, tú sabes, que son inelásticos. Es decir, que se acaba el petróleo y no da más de sí, se acabó. A diferencia de los bienes culturales, que son elásticos. Has visto qué maravillas de ciertos gimnastas, ¿verdad? Cómo dominan el cuerpo, cómo suben, bajan, se contorsionan, flexionan, parece que no tienen huesos. Pues eso siempre se puede hacer mejor. Es un crecimiento inelástico, no conoce límites. Fíjate la cantidad de trabajo que se generaría en la sociedad si, por ejemplo, estudiáramos idiomas, música, la cantidad de músicos que habría gozando en profundidad la música, que es de las cosas más formativas, y en el fondo son matemáticas, esa armonía de los números, decían los pitagóricos, etcétera. Pues eso daría empleo y empleo y empleo y empleo para todo el mundo, gimnasia, idiomas y tantas cosas, arte, cine, tantas cosas, ¿no? Y produciríamos mejor. O sea, tú sabes que en las empresas últimamente, ya llevan varios años, la tendencia es contratar para directores de empresa o para managers, ya me salió la palabra, contratar físicos y filósofos. ¡Qué bueno! Ya era hora. Sí, pero en orden a la producción, porque ellos saben que si un filósofo tiene la cabeza bien hecha, o un físico, estamos en lo mismo, entonces se va a incrementar el ritmo de producción de aquella empresa. Lo que pasa es que no dedicamos a los físicos ni a los filósofos a hacer bienes inmateriales. Mi hijo es físico, Carlos, pero está haciendo cosas de ordenadores y de todo esto, con lo hermoso que sería tener un hijo que mira a los telescopios y busca las estrellas. Bueno, mira. También mi niño es hermoso, pero en fin. También lo hará en sus ratos libres, porque es como tú, que a veces no lees lo que más te gusta por leer lo que tienes que leer. Él es físico, yo soy metafísico. Me refiero a ti, no, a ti como educador, como profesor, como filósofo, que dices que si quiero ser profesor y quiero enseñar, tengo que leer incluso lo que no me gusta, claro, y a veces pues tengo que privarme de los ratos de placer que siempre, no a veces. Bueno, lo mismo pasará con el físico, que tiene que producir algo pero no en lugar de ver las estrellas. Pero no con... Sí, bueno, bien. ¿No? No, porque si luego va a ver este programa mi hijo me va a decir que soy un padre desarraigador. Muy bien, entonces, de lo que se trata es que logremos formar como personas a los niños desde pequeñitos y que vayan amando el estudio, que vayan en comunidad, solidarias. Muy bien, y que siempre demos prioridad a la relación humana que se guarda en el aula. Prioridad no, a la vez que se exige el esfuerzo, el sufrimiento del estudio, el rigor, y que de eso resulta que hay gente que no va a pasar adelante ese curso, pues que no pase. Porque es una forma de fortalecer la voluntad que va a acompañar toda la vida humana. Es perfecto. Y aparte el amor al estudio, al conocimiento, ¿no? Sí.
Y bueno, con esta formación habría gente pacifista, en favor de la paz, en favor de la vida en comunidad, en favor del desarrollo de gente todos. Menos consumista. Menos consumista. Menos voraz, menos predadora, menos egocéntrica. Porque cuando tú estás en lo bello, quieres universalizarlo. Sí. Quieres que tu beso abarque a la humanidad. Sí, claro. Pues eso. Sí. Pues me encanta, yo creo que los profesores también querrían poder vivir de esa manera y sin embargo el sistema desde la UNESCO los está acotando y circunstanciando. Me atrevo a inventar una palabra, no, se han de sentir circunstanciados. Eso ya lo utilizó Ortega y Gasset. ¿Ya? Sí. Me gusta si es que no mucho, se me hace muy divertido, me siento ¿cómo? Circunscrita. En circunstanciada. O circunstanciada. Sí, o sea, metida en una circunstancia. Y están los profesores así, metidos. Tú eres tú y tus circunstancias. Sí, pero están metidos en una circunstancia horrenda donde ni ellos mismos pueden ser personas. A él le duele, sí. Entonces, y hay otra dificultad. O sea, el capitalismo no permite a los maestros que estudien, porque ni le paga para que tenga tiempo libre para estudiar, ni le paga para que de verdad pueda continuar la formación. Una formación continuada cuesta mucho dinero. O sea, si yo me continúo perfeccionando es a costa de mi dinero. Sí, claro. Porque mientras estudio no doy conferencias, no vivo de ello. ¿Entiendes? Estoy enterrando un capital que nunca me va a redituar lo suficiente. Pero bueno, y el capitalismo no hace posible eso, ¿no? De ahí viene luego la baja calidad del magisterio y el penosísimo sindicalismo magisterial y todo lo demás, ¿no? Hoy los tienes por ahí dando palos en Guerrero. Sí. Pero tú ves las fotos que salen en la prensa y son gente que lleva palos así, o sea, dices, pero bueno, estos son maestros, si con el aspecto exterior no pueden serlo. ¿Y si son anarquistas? ¿En el qué sentido? Pues es que el anarquista real, según dijimos en otro programa, es la máxima aspiración y expresión del orden. Claro, pero ya dijiste que en último término también acude a la violencia y que ahí es donde está la diferencia entre un anarquista utópico y un anarquista real. No me mezcles churras con Medina. Bueno, el anarquista debe ser alguien muy conocedor, muy sabio. Sí, debería. ¿No? Que deja como última opción aquello porque antes tiene muchos argumentos para defender la verdad y para buscar la justicia social. Los profesores de México no han hecho todo lo suficiente, ni siquiera han logrado el primer derecho, que es ser capacitados y capacitados y capacitados, ¿no? Fíjate. Poder estudiar, no lo han logrado ni siquiera. Otro derecho, el ser bien pagados, el buen sueldo. Sí, pero no solo los maestros, sino toda la sociedad, ¿eh? Toda la sociedad. Aquí ya empezamos bien pagados, ya empezamos a patinar. Bien pagados los que lo merezcan. Sí. Porque hay cantidad de maestros que no merecen ni que se les pague. Deberían pagar ellos por penalización. Otro derecho para ellos y sus alumnos son aulas y escuelas bien instaladas. Claro, todo. No bancas rotas en los colegios. No, sí, pero... En fin, y están peleando por una reforma educativa que tiene muy buenos principios e intenciones. No lo sé. Salvo el sistema educativo internacional sé. Que quieren imponer. Yo creo que la mayor parte del magisterio, aunque hay honrosísimas y numerosísimas excepciones, y quizá dentro de los gremios donde más excepciones honrosas y numerosas existan, yo creo que la gente ha degradado mucho su condición de maestro. Muy degradado. Pero ahora la reforma educativa lo que propone es que ya no puedan heredar el cargo. Bueno, todo lo que sea y bueno, están enojados en contra de eso. ¿No te parece absurdo? A mí, absurdísimo. Entonces, ¿que viene algo de arriba? Bueno, si es bueno. ¿Que va contra los de abajo? Si es bueno, pues bueno, si es bueno. Contra el mal ejercicio, cuando digo de contra los de abajo, contra los malos maestros. Sí. Pues bueno. Pues claro que es bueno que no hereden el puesto de profesores si no se han preparado para ello. Uh-huh. Claro que es bueno que se les mida el nivel académico y sus habilidades como profesores. En eso consiste la reforma educativa y ellos están enojados. Pues si viene de Qué arriba, raro, ¿no? Eso será bueno de la reforma, aunque se enojen. Ahora, reforma siempre reformanda. Hay que reformar la reforma siempre.
De manera que el revolucionario no puede dejar de ser reformista. Yo tengo un amigo, Antonio Colomer, que se define como reforvolucionario. Está bonita la palabra. Sí, está bonita. Muy bien, Carlos Díaz, ¿con qué cerramos? Pues déjame que te agradezca la posibilidad de ser maestro que siempre me concedes. Ay, gracias, Carlos. Sí, no, de veras. Es lo bueno de ser una entrevistadora curiosa y con ganas de aprender. Carlos. Y que esto, aquí lo que es insufrible es el clima. El clima que necesitamos tenemos aquí donativos. en este estudio, ¿eh? Pide donativos de nuestra parte. ¿A quién? Pues a quien nos esté viendo. Nada, pues venga, por favor. Este programa merece la pena. Yo lo creo. Si no, yo no vendría. Es un programa excelente. Por lo menos así lo creo. Pues si estiman en algo la excelencia, ayuden en lo que puedan a este programa. Se lo digo. Se lo pido como un verdadero mendigo. Y yo me sumo y todo mi equipo también. Carlos Díaz, muchísimas gracias y en tu próxima vuelta a México nos vemos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.